Hola mi gente, les doy la bienvenida de nuevo a mi canal y hoy vamos a estar viendo qué es lo que siente William Levy hacia Jennifer Camacho. Bueno, si pudieron ver en la foto de portada aparecen tanto William como Jennifer con una pulsera, los dos de oro, una pulsera igual. Y esta pulsera no es más que de Cartier, de la marca Cartier, se llama pulsera Amor. Y es un símbolo de lealtad y compromiso. Y bueno, ustedes dirán, ¿de dónde vienen esta pulsera? ¿Cuál es la historia? Bueno, hace unos días Jennifer Camacho puso en su Instagram una foto de ella mostrando esta pulsera en uno de sus brazos. Y bueno, las especulaciones lo que dieron es a la conclusión de que William fue el que les regaló esa pulsera y que además él está usando una, ya que este diseño sirve tanto para mujeres como para hombres. Un dato que les doy es que esta pulsera cuesta $8,000. Es decir, que ella no se pudo haber comprado esta pulsera. Es decir, que William fue la persona que se la regaló, obviamente. Entonces, vamos a preguntarle al tarot qué siente William Levy por Jennifer Camacho. ¿Qué siente William Levy por Jennifer Camacho? William Levy nació el 29 de agosto de 1980 en La Habana, Cuba. Jennifer Camacho nació en Cuba, pero desconocemos su fecha de nacimiento, por lo tanto, nos conectaremos con ella mediante su nombre. Muéstrame lo que no se ve, muéstrame lo que no se ve. ¿Qué siente William Levy por Jennifer Camacho? ¿Qué siente William Levy por Jennifer Camacho? Seis de espadas. El emperador. Cuatro de bastos. El hierofante. Y el 3 de espadas. Bueno, vamos a comenzar con la primera carta, el 6 de espadas. ¿Qué simboliza esta energía? Bueno, aquí me está hablando de un periodo de transición, que es lo que William está viviendo en estos momentos, o que ya está casi pasando ese umbral. Esta carta del 6 de espadas nos habla de todas las situaciones que él pasó, de estrés, de tristeza, de sentirse que no había una salida, porque la situación con la separación de Elizabeth Gutiérrez fue extremadamente dolorosa para él. Él sufrió mucho y sufrió mucho porque es un hombre muy familiar, un hombre que le gusta tener unida a la familia y estuvo en una relación con Elizabeth por casi 20 años. Tuvieron muchos problemas en el vínculo. Hubo muchas infidelidades por parte de William. Sin embargo, él nunca dejó la casa y el hogar. Siempre apostó por la familia. Siempre apostó por esa unión de esposa e hijos. Siempre los puso como en el primer lugar. Entonces él sufrió mucho esta ruptura y él lo que está buscando es nuevamente un nido, un hogar, hacer familia, porque es ahí donde él se siente bien. Son sus energías astrológicas, los pueden ver en la carta natal de William que yo hice, que está aquí en el canal. Y esta carta nos habla de un periodo de transición en donde él se está convirtiendo en el emperador, en un hombre poderoso, entronado,
que se siente bien tal cual es, que está haciendo las cosas a su modo, a su forma, que está siendo feliz, que le está yendo bien económicamente, que le está yendo bien en el trabajo, que está ganando dinero, que tiene poder, tiene fama. Por lo tanto, aquí me están hablando las cartas de este proceso de transición entre el dolor hacia el poder, el triunfo y el éxito. Entonces, ¿qué siente por Jennifer Camacho? Pues él está sintiendo mucho bienestar, alegría, está disfrutando mucho el vínculo con Jennifer. Se siente súper bien con ella. Estas energías nos hablan astrológicamente de Venus en Aries. Venus en Aries nos habla del amor, pero el amor que no es tan romántico, sino es más bien que se disfruta lo íntimo, se disfruta a lo que es la pareja en sí. Por lo tanto, esta carta pues nos habla mucho del vínculo que están teniendo ellos ahora mismo. Es algo que está iniciando, es algo que está dando sus primeros pasos, pero que le está dando a él mucha felicidad. Ahora, fíjense en esta carta, el hierofante. El hierofante o el sumo sacerdote nos habla de que él está sintiendo algo más allá de lo carnal. Si no lo está sintiendo ahora, como esta es una carta de futuro, nos habla de que en poco tiempo lo va a llegar a sentir. Esta carta nos habla de una energía que traspasa nuestro cuerpo físico y que va más a lo espiritual, a una conexión de almas gemelas. Nos habla de un vínculo que toma fuerza, pero ya con una energía que supera pues lo banal, supera lo que es ordinario. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una energía que se eleva hacia lo espiritual y que la persona va sintiendo mucho más en su corazón y en su alma. Por lo tanto, la conexión se hace más fuerte, se hace más importante, pero también se hace más peligrosa. ¿Por qué más peligrosa? Porque cualquier cosa que pase le puede romper su corazón a William Levy. Aquí va a pasar algo. Esta es la carta que termina esta tirada. Aquí va a pasar algo que lo va a lastimar a él mucho, mucho. Algo relacionado con Jennifer. Entonces, vamos a hacer una tirada para el futuro de la relación. Porque esta carta no me gusta nada. Es una carta de sufrimiento, de angustia, de dolor. Miren la imagen de esta chica, cómo se encuentra. Este corazón partido. No me gustan nada estas energías. Por lo tanto, aquí me habla que va a pasar algo que lo va a herir mucho a él. Entonces, vamos a hacer una tirada con el tarot de Marsella, a ver si podemos indagar, averiguar un poquito más sobre qué está pasando o qué va a pasar. Le pido al tarot que me muestre las energías futuras entre William Levy y Jennifer Camacho. ¿Cuáles son las energías futuras entre William Levy y Jennifer Camacho? Muéstrame lo que no se ve. Muéstrame lo que no se ve. ¿Cuáles son las energías futuras de William Levy y Jennifer Camacho?
3 de espadas, 2 de copas, 7 de espadas, 10 de espadas, 8 de bastos, la sacerdotisa, el emperador, nuevamente, 8 de copas y el rey de bastos. Bueno, aquí las cartas me están hablando de que hay muchos desafíos en este vínculo. Miren aquí este 10 de espadas, como nos habla de mucha agresión, de situaciones conflictivas, que ellos están en el ojo del huracán. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchas personas, como yo les había dicho, de que no quieren de que este vínculo continúe. Y es que no es tan solo el deseo de esas personas, sino que hay acciones de por medio. Por lo tanto, estas acciones lo que dan al traste o traen consecuencias malas para la relación entre William y Jennifer. Porque le traen desafíos que ellos tienen que sortear, que tienen que resolver. William, fíjense cómo me vuelve a salir el emperador en esta tirada, diciéndome de que él tiene dominio sobre la situación, de que si bien hay aquí problemas graves entre Jennifer y él está sabiendo cómo resolver las cosas. Está tratando de mantener un control sobre todo lo que se está moviendo alrededor de ellos dos. Entonces, aquí me está hablando de que actualmente hay como un bloqueo entre el movimiento de esta conexión amorosa. ¿Qué quiero decir con esto? De que William está dejando ver lo que él quiere que se vea. Y está dejando que se sepa lo que él quiere que las personas conozcan. Por lo tanto, fíjense que esta tirada me termina con la suma sacerdotisa y con el rey de bastos. La suma sacerdotisa me habla de discreción, me habla de secretismo, me habla de cosas veladas. Y esto es, fíjense que está aquí conectada con el emperador. Es como lo que el emperador, es decir, William, va a decidir, las acciones que él va a decidir tomar, va a ser como que la relación y el vínculo con Jennifer sea más discreta, que sea más privada, porque es la única manera de poder conservarla y de que no se destruya. Porque mientras más personas metan las narices en el vínculo, peor va a ser. Aquí me termina la tirada con el rey de bastos. Esta es la energía de William. Esto me está queriendo decir que él va a seguir luchando por la relación entre ellos dos, que se le ve como muy enérgico, con mucha fuerza, con mucha valentía, pero que también se le ve un poco bloqueado por momentos. Pero él tiene la astucia y la inteligencia y también ya una edad donde ya ha recibido muchos golpes, sabe cómo actuar y es un hombre que tiene poder en muchos aspectos de la vida. Y va a saber cómo hacer las cosas para que ese vínculo no se pierda. Pero recuerden que nosotros venimos de la tirada anterior de
una energía que me hablaba de dolor, de sufrimiento. Miren la carta aquí, recuerden. El 3 de espadas. Entonces, para que esto se neutralice un poco, pues lo que veo que él va a hacer es poner como más secretismo en el vínculo de los dos y va a seguir luchando y dejándose la piel para que esa unión sentimental salga adelante. Lo que sí está claro que tienen muchos desafíos, pero si bien tienen muchos desafíos, los dos están enamorados. Miren esta carta del 2 de copas. Nos habla de unión, nos habla de amor, nos habla de sentimientos profundos, verdaderos. Por lo tanto, la relación de ellos va a seguir con problemas. No va a ser algo fácil de transitar para ninguno de los dos. Y por el momento se ve con muchos conflictos que ellos van a ir resolviendo con el paso del tiempo a medida que vayan ocurriendo, y que cada día se van a volver más herméticos, más privados y más discretos en todo lo que hagan. Porque para una mínima cosa que se vea de ellos, saben de que va a correr como la pólvora por todas las redes sociales y por internet. Entonces ellos no quieren eso, ellos quieren pues mantener las cosas más privadas para poder lograr que esa relación funcione y que pues dure un poquito más y que no haya este sufrimiento que vemos en el 3 de espadas, que es obvio que miren cómo estas dos cartas pues simbolizan esto, ¿no? Aquí por supuesto que va a pasar algo, un desafío grande que William va a tener que superar con el tema de Jennifer, pero bueno, aquí aparece como que al final él domina la situación y va a seguir peleando por este amor que tiene por Jennifer. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima, mi gente linda, que estén muy bien. Chao, chao.